Y si tienen dudas, por favor, háganlas pertinentemente. No se quede de pronto con la duda de la resolución de algún ejercicio, porque pues finalmente ustedes están, digamos que, o para eso estamos nosotros, ustedes para aprender, ¿cierto? Porque están contratando un servicio y nosotros pues para poderles brindar la información y pues digamos que también generar esa formación dentro de lo posible como bachilleres, ustedes, ¿listo? Entonces, hace 8 días empezamos con algo que se llama la configuración electrónica, ¿cierto? Básicamente empezamos y terminamos con eso que se llama la configuración electrónica, que en cierta medida, si ustedes, bueno, sí, recordarles que por favor escriban su nombre en el chat, las personas que llegaron aquí, que van llegando hasta ahorita. Eh, si ustedes, digamos que pusieron cuidado y no tienen preguntas, entonces yo puedo seguir avanzando. De lo contrario, sería importante que pregunten. Vamos a mirar aquí, si aparte del nombre, tienen de pronto alguna duda. ¿Tienen dudas del taller que les dejé de química, de los dos talleres que les he dejado? También las pueden realizar acá y si es pertinente, porque posiblemente su pregunta sea la de otro compañero, la resolvemos. ¿Listo? Si no, pues entonces seguimos avanzando. Bueno, pues resulta que la configuración electrónica básicamente es estudiar, corresponde, espérenme, no es como la diapositiva, es estudiar básicamente la energía que tiene o cómo se interrelacionan las energías que están presentes en los electrones de los átomos de cada uno de los elementos, ¿cierto? Es estudiar estudiar la ubicación de esas energías, eh, utilizando pues este esquema que se podría decir que es un esquema algebraico, en donde se utilizan números y letras con exponentes, en donde pues el coeficiente, ¿cierto? En álgebra, cuando ustedes veían allá el coeficiente, que es el número grande que está al principio, eh, corresponde entonces al nivel de energía y la letra con el exponente corresponde a lo que se denomina el subnivel de energía. Entonces hay niveles y subniveles de energía en los átomos de los elementos. Cada exponente entonces corresponde a la cantidad de electrones que pueden estar presentes en ese subnivel de energía. Así todo el tiempo lo repetimos en las diapositivas. El subnivel S puede contener dos máximos, ¿cierto? Uno o dos máximos electrones. El subnivel P puede tener de 1 a 6, el D de 1 a 10 y el F de 1 a 14. Sí, bien, buenos días a todos los que llegaron hasta ahorita. Pongan su nombre en el chat si no lo han hecho, por favor. Entonces, vivimos básicamente digamos que dos eh, guías, ¿cierto? Uno el diagrama de Moller, es el diagrama como tal, y cómo se llena el diagrama de Moller se llama el principio de Aufbau. Yo no les voy a preguntar cómo se llama el diagrama, cómo se llama el principio, ¿cierto? Pero lo que sí les puedo preguntar es allá la configuración electrónica de tal elemento. Entonces recuerde que lo que se utiliza es el número atómico, ¿listo? Voy a hacer un ejemplo de configuración electrónica de otro elemento de la tabla periódica y así también quisiera explicarles cómo podría yo determinar el grupo y el periodo de ese elemento a partir de la configuración electrónica. Entonces vamos a asumir este que se llama el fósforo. ¿Listo? Vamos a mirar al fósforo que tiene como número atómico 15. ¿Listo? Entonces vamos a asumir al fósforo. Entonces yo les digo, allí la configuración electrónica del fósforo. ¿Listo? Vamos a utilizar aquí una parte de este tablero. ¿Listo? Entonces allá la configuración electrónica del fósforo. Entonces el fósforo, símbolo P, y lo que nos interesa del fósforo es su número atómico. Podemos escribirlo aquí, número atómico.
nos dicen que es 15. Es el que vamos a utilizar. Yo lo que necesito es, utilizando los exponentes de ese número que tiene la letra, ¿cierto? Vamos a completar o a contar 15. Entonces empezamos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ¿cierto? ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy llenando, estoy siguiendo el principio de Aufbau, ¿cierto? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, miremos a ver, 3P, ¿cierto? Creo que hasta aquí ya tendríamos que llegar. Y lo que hacemos es contar los exponentes, miren, 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, y me hacen falta 3 para completar 15. Y al P yo puedo utilizar del 1 al 6. Me dice, tranquilo, utilice del 1 al 6. Yo le digo, listo, yo necesito solo 3. ¿Listo? Y aquí cuento. Y verifico. 2, 4, 10, 12, 15. Listo. Ya. Y esa es la configuración electrónica. Muy sencillo, ¿cierto? Solo es seguir, digamos, como la escalera. Y contabilizar los exponentes de acuerdo pues al número atómico del elemento del que nos están pidiendo la configuración. ¿Qué más podría realizar aquí? Entonces resulta que ahora me dicen, de acuerdo a esa configuración electrónica que es esta que está encerrada en este cajón verde, halle el grupo y el periodo. Grupo y periodo. Y periodo. Entonces, el periodo es muy sencillo porque solo corresponde al número que tenga un mayor valor absoluto en su coeficiente, ¿cierto? Entonces, recuerden que una expresión algebraica está constituida tanto por un coeficiente como por una parte literal. El coeficiente se llama, o el coeficiente es el número grande que aparece al lado izquierdo. ¿Cuál de todos estos, de 1S2, de 2S2, de 2P6, de 3S2 y de 3P3, tiene mayor coeficiente? Listo, Juan Miguel está muy bien, sí, está Juan Miguel ya ahí, lo había hecho muy bien. Ahora, para todos, no solo para Juan, ¿cuál de todos estos tiene mayor coeficiente, de acuerdo a la explicación que les acabo de dar? El P6, Ana Karina, no. El P6 no, ¿cierto? Porque yo estoy hablando es de coeficiente. Espera, miremos aquí otras respuestas. 3S2, última palabra. Bueno, entonces, tanto Juan Miguel como Jeremy tienen razón, porque Juan Miguel dice 3P3, es decir, este, y Jeremy dice 3S2. Pues tienen razón. Bueno, Daniela, envíela por favor completa, listo, no hay problema, no hay problema, vuelva a hacer el envío. Mire, estamos hablando del coeficiente, pues tanto este 3 como este otro de acá, pues son igual, ¿listo? Entonces, ese es el periodo, mire, 3, mayor coeficiente. ¿Por qué no es 2? Pues porque es menor. ¿Por qué no este? Porque es menor. ¿Por qué no este? Porque es menor. Estamos hablando del coeficiente, pilas, coeficiente. Para el grupo, ya entonces hay que conocer un poquito más la tabla, ¿cierto? Y volvamos a las diapositivas, porque fíjense que hace 8 días yo no les expliqué esto. Lo intentamos ver, pero no lo vimos. Resulta que aquí ya aparecen colorcitos, miren, en colores, casi como si fueran edificios, ¿cierto? Los edificios del S, del bloque S, miren, los bloques S, los bloques del P, los bloques del D, los bloques del F, ¿listo?
Evidentemente, cada número de estos representa los bloques que constituyen ese subnivel de energía, ¿cierto? Las columnas que constituyen. El S solo tiene dos. ¿Y cuáles son esos rosados? Miren, esos que aparecen aquí al lado izquierdo. Puede ser S1, que es la primera columna, es decir, todos los elementos a quienes se les halle la configuración electrónica y terminen en S1, es decir, si aquí al final no es 3D, supongamos que sea S1, entonces todos van a estar acá, miren, en esta columna. No pueden pasar a otra. No, es así, ¿cierto? Aquí hay una excepción con el helio. De resto, cada uno se ubica de acuerdo al último en el que queda, ¿cierto? Al último en el que queda. Aquí entonces está el S1 en la primera columna y en la siguiente columna o siguiente edificio está el S2. No hay más S, solo S1 y S2 de los P, ¿cierto? Uno pensaría que los P tendrían que seguir aquí en este orden, ¿sí? Pero en principio lo que se hizo con la elaboración de la tabla periódica fue encontrar los del bloque S2, S1 y S2 y después los del P, ¿cierto? Ya después empezaron a aparecer estos que se llaman transición, ¿cierto? Porque están en una transición, en un paso entre una cosa y otra cosa. Por eso es que entonces digamos que se introducen ahí, pero en la historia de la formación de la tabla periódica fue primero los S y después los P, ¿cierto? Entonces nos vamos aquí al conjunto de los P, que tiene 6 columnas o 6 edificios, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿listo? Tiene 6. ¿Qué pasa con los D? Los D tienen 10 edificios o 10 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y teniendo en cuenta eso, van y los F que están por acá, que se denominan tierras raras, que por lo general estos no se estudian en el bachillerato, entonces no nos preocupamos en este caso por los F. Pero ¿qué pasa con estos? Entonces, si mi configuración electrónica terminó en 3D1, mire, en esta última expresión algebraica 3D1, yo lo que tengo que ir a mirar es la parte literal D, ¿cierto? Entonces me voy al bloque D, mire, aquí está. Y de acuerdo al exponente, que en este caso solo es el 1, pues me voy con el edificio 1, haga de cuenta, es un conjunto de apartamentos y en el bloque 1, entonces está mi elemento, ¿listo? D. Si hubiese terminado en 4S2, entonces yo me voy al S2, ¿cierto? Y yo sé que en ese bloque vive, pero no sé en qué apartamento, no sé en qué piso. ¿Qué piso nos dice ¿qué piso nos indica dentro de este el que tenga mayor coeficiente, en este caso el cuarto? Bien. Para este elemento, ¿cierto? Para este elemento decimos que está en el cuarto piso, pero cortamos de aquí hacia abajo. 1, 2, 3 y 4. Es decir, puede estar en cualquiera de estos pisos, pero como termina en D1, entonces está en esto, en este piso, ¿cierto? Pero en este, digamos que en este bloque. Entonces aquí ya no hay pierde. Básicamente es como jugar guerra naval, ¿se acuerdan? Que era, por ejemplo, eh, es mi turno y le apunto al A7, ¿cierto? Entonces uno se va por la fila de la, y en la columna 7, ahí tiene su barco, pum, se lo hundí, ¿listo? Entonces, básicamente es eso. Ahora, en nuestra configuración electrónica que hayamos aquí, ¿cuál sería el grupo? ¿Cierto? Pues sería el 3 del P. Entonces uno va y mira, el 3 del P, ¿cierto? Más o menos eso lo aprende. Y que hay que saber aquí, digamos que es importante saber que los periodos son en esta manera horizontales, ¿cierto? Periodo, bueno, miremoslo aquí, periodo 1, periodo 2, aquí estoy señalando con el mouse, periodo 3, voy a ampliar aquí para poder sacar el puntero, y que ustedes lo vean, puntero láser. Mire, entonces este es el periodo 1, que va así, mire. Y aquí hasta acá, en ese sentido, en el periodo 1 solo hay dos elementos, el hidrógeno, al otro lado el helio, ¿cierto? Y en el periodo 2, que es este, está el litio, el berilio, y al otro lado el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. ¿Listo? Y en el periodo 3, todos los que están aquí en esta fila, esto se llama fila, lo que es horizontal es fila. En el periodo 4, en esta fila, y aquí es más fácil de ver.
¿cierto? Periodo 5, periodo 6 y periodo 7. ¿Listo? Y el grupo anteriormente se denotaba, cuando yo, por lo menos cuando yo estudié el bachillerato, a nosotros nos enseñaron que los grupos eran con números romanos, con un número y, un, y una letra, ¿cierto? Una letra y un número romano. Pero aquí, digamos que ya universalmente se han puesto de acuerdo en decir que son 18 grupos, ¿listo? Y con números arábigos, es decir, los números normalitos, uno, 2, y aquí bajamos la escalera, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que corresponde a los de la columna D, ¿cierto? Los 10 del D más los 2 del S, ¿cierto? S1, S2, de 1 al de 10, pero si contamos con los S van 12, grupo 12, y aquí los del bloque P, ¿cierto? Los bloque P, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Esa es la tabla periódica en cuanto a grupos y periodos, ¿verdad? Entonces, si nos dicen que es el primero del bloque P, ¿cierto? Pues tiene que estar acá, mire. Si nos dicen que es el segundo del bloque P, tiene que estar acá. Si nos dicen que es el tercero del bloque P, tiene que estar aquí. ¿Listo? Miremoslo con la tabla de acá. Entonces, si nos dicen que es el tercero del bloque P, entonces yo digo 1, 2 y 3, ¿cierto? Tendría que estar acá. ¿Y este qué grupo es? ¿Qué grupo es? Pues ahí tendríamos que contar. Ya sabemos que con estos 2 y con estos 10 van 12, 13, 14 y 15. 15. En ese sentido, nuestro grupo va a ser el grupo 15. ¿Listo? Grupo 15. ¿Y qué elemento tiene grupo 15 y periodo 3? Será el elemento P, ¿cierto? Esa P mayúscula. ¿Será este? Miremos. Grupo 15, periodo 3. Nos vamos a la tabla periódica. Grupo 15. Puede estar aquí en uno de estos. Es este edificio. ¿Qué apartamento o qué piso? Periodo 1, periodo 2 y periodo 3. No hay pierde, ¿cierto? Aquí está, miren. Entonces, grupo 15, periodo 3, fósforo. Y efectivamente, pues es el que teníamos aquí referenciado. ¿Listos? Si no hay preguntas respecto a la configuración electrónica, podemos seguir entonces avanzando. Yo aquí tengo pues otras diapositivas y pues vamos a seguir entonces conociendo un poco más. Pues les digo que si tienen preguntas, porque finalmente ya hay unos talleres que ustedes tienen, un taller en donde les estoy pidiendo la configuración electrónica. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? Les voy a copiar en el chat. Les voy a copiar mi correo electrónico para que ustedes puedan resolver dudas si las tienen. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? Hagan las preguntas. Es posible que les conteste, por ejemplo, ya hace 8 días yo les dejé una guía de matemáticas otra vez, que se supone que tendrían que estarla entregando de hoy en 8 días, ¿cierto? Ustedes me pueden escribir en el transcurso de la semana al correo, y yo les puedo estar contestando el jueves, el viernes, ¿listo? Pues porque también tengo otras actividades que realizar, pero sí les voy a contestar, ¿vale? Bueno, entonces, esto, digamos que esta parte nosotros ya la habíamos visto. Dijimos entonces que la materia se puede clasificar como sustancia pura, como mezclas. Quizás de pronto no vimos que las mezclas se pueden, digamos que, convertir en sustancias puras, es decir, o compuestos o elementos,
mediante algo que se denomina cambios físicos. Las mezclas van a tener la posibilidad de pasar a sustancias puras por medio de cambios físicos, ¿cierto? Separación de materia o expresión de la materia en forma de mezcla. También dijimos que las mezclas se pueden clasificar como heterogéneas u homogéneas, ¿cierto? Que la heterogénea, pues finalmente puede ser la arena con gravilla, o puede ser el agua con piedras, ¿cierto? Claramente vemos que es una cosa y que es otra. La homogénea, por ejemplo, podríamos ver mezclar agua con alcohol, ¿cierto? O agua con vinagre, y usted no va a ver, ah, es que mire, es que esto es agua y esto es vinagre, ¿no? Usted finalmente no va a ver. O cuando usted disuelve, por ejemplo, azúcar, ¿cierto? Pero eso que usted quiere tomar agua con azúcar, ¿cierto? Agua dulcecita y le agrega azúcar, pero no me sabe a nada y le sigo agregando y al final ya en el vaso queda el azúcar allá abajo, ¿sí? No, no sé si lo han hecho. Entonces ya usted le agregó mucho azúcar, ¿cierto? Eso es lo que se denomina un precipitado, porque el agua se satura, ¿cierto? Ya no puede contener más en su superficie o ya no puede contener más molecularmente azúcar. Entonces el azúcar se va para abajo, ¿cierto? Con todo y cristales y queda allá. No hay manera de, ¿cierto? Por más de que usted mezcle, no hay manera de que se disuelva. Tendría que agregar más agua, ¿listo? Y en ese sentido, si usted le agrega azúcar, pero una mínima cantidad, y mezcla, se disuelve, usted no va a tener la posibilidad de decir, ah, es que esto es azúcar y esto es agua, ¿cierto? O agua y sal. En cuanto a las sustancias puras, pues tenemos los compuestos que habíamos dicho que, por ejemplo, puede ser el agua, ¿cierto? Que es que el agua se denomina o se constituye como H2O, ¿cierto? H2O, o el alcohol, que hay distintos alcoholes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes, yo no sé si ya les hice esa pregunta, pero ustedes identifican que el alcohol, ¿cierto? El de limpiar las superficies, eh, tiene una característica distinta al alcohol antes de la pandemia. O sea, fue la pandemia, llegó el coronavirus y con la fabricación de alcohol, como que ese alcohol ahora olía diferente. ¿Qué pasó con eso? ¿A qué huele ese nuevo alcohol? ¿Alguien ha hecho alguien ha hecho de pronto ha tenido como esa, sí, sí, huele diferente, pero como que huele. Bueno, ya por ahí contestaron. Bueno, Edna dice que la guía uno le quedó mal, que se la puede corregir en sí, Edna, no hay problema. Digamos que de química todavía no empezó a revisar, pero si ustedes tuvieron clase de educación física, se les dejó la guía, ya es momento de que esté, ¿listo? Porque ya voy a empezar a revisar esta semana, ya eso tiene que estar listo en planilla, no se dejen coger la tarde. Sarai dice que es más fuerte, pero ¿por qué es más fuerte? Entonces Brandon, vea lo que dice, huele a coco. Sí, huele a coco. Brandon, sí, señor, tiene toda la razón. Eh, no es que, Sarai dice, no es que sea más puro, no. Ya, pues los dos pueden ser. Entonces, no es que sea más fuerte ni más puro. ¿Listo? Ya les digo cuál es la diferencia. Juan Miguel dice, sí, huele diferente, sí, correcto. Narly, no, Narly, no se preocupe, si el internet no está, a todos nos pasa, ¿listo? Si no está, si hay problemas de conectividad, puedo mirar el video, ¿listo? Porque esto pues hay grabación, no se preocupe. Espero ya les digo. Juan Miguel dice que huele a guardado. No, realmente sí, no, huele a coco, como había dicho Brandon. Huele a coco, ¿listo, Juan Miguel? Listo, Sara. Y aquí hay unos que traen glicerina. Entonces, bueno, no, lo que ya es glicerina y eso es lo que ya se denomina el gel, ¿cierto? Pues que la glicerina le da
esa propiedad de viscosidad, ¿cierto? Que ya es casi como una miel, ¿cierto? Como una gelatina, ¿cierto? Y también digamos que tiene esa propiedad de cuidar, digamos que en cierta medida, el tejido epitelial. Sí, muy bien. Mire, les voy a decir, ya dejando esto de lado un poco, les voy a decir cuál es la diferencia entre un alcohol y antes de la pandemia. Entonces, aquí voy a hacer una comparación y esto rojo es el coronavirus. ¿Listo? Y la producción de alcohol antes del coronavirus, aquí hay algo que se llama el alcohol etílico. 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 Alcohol etílico. Y este que se llama alcohol metílico. Metílico. Los dos son alcoholes, mire, y de hecho hay muchos alcoholes, hay varios. No, no es uno solo, son varios. Es de la misma familia, o sea, son familia, ¿cierto? Pero tienen propiedades moleculares distintas. Entonces, alcoholes, alcoholes. ¿Listo? Entonces tenemos el alcohol etílico y el alcohol metílico. ¿Cuál es la diferencia? Su configuración, su conformación atómica, o mejor, su conformación molecular. ¿Listo? Mire el alcohol etílico como es. Los dos tienen carbono, ¿cierto? Aquí este tiene 3 enlaces con hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Este también. ¿Listo? Tiene 3 hidrógenos también. Este también tiene 3. Pero mire, resulta que el etílico tiene 2 carbonos. 2 carbonos. Es decir, el carbono también acompañado. Y ahora sí, esto que le da la propiedad de ser alcohol. ¿Listo? Esto es lo que le va a hacer alcohol. Ya en su momento vamos a ver los grupos funcionales en la química y se van a dar cuenta que es. ¿Listo? Y básicamente este está unido al OH. Eso que está encerrado en rojo le da la característica de ser un alcohol y de no ser una cetona, por ejemplo, o de no ser un compuesto aromático. ¿Listo? Así se llaman. Los aromáticos son una familia, los alcoholes son otra familia, los hidrocarburos son otra familia. Y básicamente esa es la diferencia, mire. Esa es la diferencia. Y aquí les cuento una historia con el etílico, ¿cierto? Finalmente con el etílico. Digamos que es el resultado de la fermentación cuando las personas fabrican. Entonces, por ejemplo, el aguardiente, ¿cierto? La cerveza. El alcohol que se obtiene es el alcohol etílico, ¿listo? Alcohol etílico. Con la pandemia, pues no solo se dio la fabricación industrial del etílico, sino que empezó a entrar en furor la fabricación del metílico. Y es por eso que sí, efectivamente se huele a coco. ¿Listo? Ya el alcohol no es igual. ¿Listo? No es que sea más fuerte, no es que sea más puro. Mire, porque sencillamente puede ser que sea, su fabricación industrial sea más económica que el etílico. No sabíamos que una pandemia nos iba a llevar a la producción masiva de alcohol, ni de glicerina, ¿cierto? Ni de tapabocas. Eso no se sabía. Entonces, con eso, entonces se da el cambio de esto. Y resulta que con en algún momento de la historia de nuestro país, lo que hacían era rendir el alcohol, los alcoholes, o digamos que sí, rendir o falsificar, ¿cierto? Falsificar el alcohol, el aguardientico, o lo que tomen, o el ron, lo que sea. Entonces, había campañas de tenga cuidado, y todavía, ¿no? Tengan cuidado porque hay o trago de contrabando, o aparte o más bien en vez de contrabando, hay falsificación de alcohol, y entonces utilizaban el metílico. Pues resulta que la gente se empezaba a quedar ciega. Sí, no sé si las personas que son un poco más mayores se acuerdan de eso. La gente se empezaba a quedar ciega por el consumo de alcohol adulterado. ¿Por qué? Porque lo rendían con alcohol metílico, ¿listo? Que es perjudicial en este sentido, para la salud, ¿cierto? Es tóxico, es tóxico. En cierta medida el etílico también, ¿cierto? Porque cuando ustedes se han guayabado y todo eso,
Eso es lo que se denomina que usted tiene un grado de toxicidad en su sangre por alcohol. ¿Listo? Pero es más perjudicial o es más lesivo o más nocivo el metil. ¿Listo? Entonces, no se les vaya a ocurrir tomar eso. Bueno, entonces aquí cuando se aplica alcohol en la piel, ¿por qué se reseca? Bueno, hay un proceso y es que las células de la piel, precisamente, digamos que son su característica es que están estructuradas o formadas en forma como de escamas, ¿sí? Las células de la piel están, eh, digamos que estructuradas en forma de escamas y eso da la propiedad precisamente de que se vayan desprendiendo. Las capas más superficiales se van desprendiendo, ¿cierto? Eh, lo cual, digamos, va a hacer que, por ejemplo, mire, más del 80% las personas que limpian el polvo, cuando usted va y limpia y, mire, hay polvo, hace harto no limpio el polvo, más del 80% de ese polvo son células muertas, si no lo sabían. ¿Listo? Es usted allá, son sus células muertas allá. ¿Listo? Su piel se escama, ¿verdad? Entonces, no solo cambiamos de células de la piel, sino que también cambiamos de células, por ejemplo, de los huesos. Entonces, cada 10 años estrenamos un esqueleto nuevo, ¿cierto? Las células van saliendo, las células viejitas y las nuevas se van formando, ¿listo? Entonces no tenemos el mismo esqueleto de hace 10 años y así, digamos que sucesivamente. ¿Qué pasa pues con el alcohol? Pues que el alcohol finalmente tiene propiedades que no va a ser posible que las células, digamos, como que tengan sus propiedades de hidratación, ¿cierto? Porque digamos que cambian el metabolismo en este caso, de este sistema o de este órgano que es la piel, ¿verdad? Entonces el alcohol reseca las manos porque es perjudicial para las células que conforman la piel. Básicamente es como, por ejemplo, cuando eh, ustedes han tocado cloro, así con la mano, han tocado cloro con la mano sin guantes, o sea, sí, me imagino que todos, ¿no? Respondan, por favor, ahí en el chat, para saber si les digo el ejemplo o no. Eso, entonces, no, mire, por aquí dicen que si hay un problema, pues que si usted utiliza bastante alcohol y esto, sí, mira, las personas incluso que trabajan en hospitales, las enfermeras, y de pronto se quejan mucho también de que van a generar una dermatitis por el jabón, ¿cierto? Ellos utilizan guantes, se los tienen que cambiar y después de eso ir a lavarse las manos. El jabón es también terrible para las manos y podría llegar a tener, digamos que una eh, condición perjudicial para la salud, para la piel. Mire, usted cuando utiliza cloro, por ejemplo, sin guantes, sin protección, dentro de lo posible en el trabajo que usted desarrolle, utilizar elementos de protección. Es posible que las políticas de su empresa o la empresa donde trabaje le digan cómo utilice elementos de protección, si es que tiene que utilizar compuestos químicos. Cuando usted toca el cloro, ¿cierto? Y usted se lava y se lava, y no sé si le ha pasado que usted se lava y no le quita el cloro. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Y que se lava y se lava y se lava y el cloro no quita y sigue como jabonazo a la mano. Y usted dice, vea que ya me he echado harta agua y la piel sigue como con jabón, ¿cierto? Entonces uno dice, si me he hecho más agua, entonces pues la recomendación, o no la recomendación, la reflexión es que eso ya no es jabón, ¿cierto? Eso ya no es jabón, ¿sabe? Eso es su piel que se está degradando ya. Sí, eso que se siente así como con jabón, eso ya es sus células que ya está, digamos, como que ya el cloro hizo lo suyo, ¿cierto? Pero entonces sí, es básicamente ya no es el cloro, ya no es el compuesto químico, sino que es su piel que se está degradando. ¿Listo? Para que tengan en cuenta de utilizar elementos de protección personal con la manipulación de químicos, ¿cierto? De ese hipoclorito de sodio que es el cloro.
Listo, tengan cuidado con eso. Bueno, vamos a volver entonces a la diapositiva, ya ahí aclarando preguntas y todo eso. Entonces resulta que la tabla periódica, como les decía, es digamos que bastante antigua, pero el primer representante, ¿cierto? O de los más importantes es Mendeleev, es un ruso, ¿cierto? Que plantea, digamos que una tabla periódica muy rudimentaria, miren, no se parece a la que tenemos hoy en día. También se planteaba por triadas, miren, por elementos químicos que tenían propiedades similares. Entonces, como estos se parecen, dejémoslos allá, ¿cierto? Algo así como la estatura. Como estos tres son casi de la misma estatura, ubiquémoslos más atrás estratégicamente para que dejen ver a los demás. ¿Cierto? Digamos que es una manera de clasificar. La clasificación para el ser humano es muy importante en todo, ¿cierto? En la botánica, en la agricultura, ¿cierto? En la arquitectura, en todo lo que necesite conocimiento, clasificar es bastante importante para organizar el conocimiento. Entonces, como les decía, aquí tenemos el bloque S, aquí tenemos el bloque D, lo constituyen 10, ¿cierto? 6 bloques del bloque P, ¿listo? Grupos y periodos, periodos horizontales y grupos verticales. Si no es más, nos encontramos entonces de hoy en 8 días en la clase de química y entonces que se